Quiero confesarles algo para comenzar. Quiero confesarles que el matrimonio ha causado varias cosas en mi vida. Llevo ya un año de casado y no voy a hablar de matrimonio hoy, pero sí voy a hablar de algo que ha causado en mi vida. Y una de las cosas que ha causado en mi vida el matrimonio es el pasar viendo recetas en las redes sociales. Recetas de cocina. Y no sé si tú eres como yo. En este momento mi esposa debe estar diciendo, sí, él pasa viendo recetas pero no hace ninguna. Y es cierto, paso viendo recetas pero son muy pocas las que hago. Y realmente la intención por la cual yo veo recetas es que me encanta ver cómo hacen esta comida tan espectacular, cómo dejan ese plato tan bien adornado, cómo hacen esta carne que se ve jugosita o a veces cómo hacen ese pollo con una salsa espectacular o a veces veo una ensalada y yo digo, Dios mío, hasta esa ensalada se ve deliciosa. Y me gusta ver recetas y aunque la mayoría de veces no las hago y no las pongo en práctica, lo que más me gusta es ver cómo se ve ese plato de provocativo. Me encanta sentirme provocado. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que no tienen hambre, pero ven un plato de comida súper delicioso y de repente se le abre el apetito y el estómago comienza a rugir. O no tiene hambre y pasa por un lugar y siente un olor a carne asada y de repente se comienza a abrir el apetito. A veces cuando salimos de aquí del trabajo, al lado hay un restaurante y se siente su olor a carne asada y uno dice, Dios mío, ¿cómo quisiera? Uno se imagina el plato ya servido, uno se imagina probando esa carne asada. Y es lo que me pasa a mí con esto de las recetas. Yo veo ese plato y digo, me provoca probarlo. Me encantaría poder probar un bocado a ver qué tal sabe. A mí ni siquiera me gustan tanto las verduras, pero cuando veo un plato de comida bien adornado, bien hecho, hasta a veces me da ganas de probar ensaladas. Y yo no sé, yo quisiera leer aquí en el chat qué es eso que a ti te provoca. Quizá a ti te provoca esta torta de chocolate que está pasando ahora mismo por video. ¿Qué tal esta torta de chocolate? Se ve espectacular, se ve deliciosa esta torta de chocolate. ¿Qué tal? A ver, a los que les gusta el dulce, ¿qué tal este helado, este waffle con helado? A los que les gusta el waffle, el crepe con helado. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Delicioso, provocativo. En este momento debe estar la boca llena de agua. ¿Qué tal para los que son un poquito más criollos, ¿no? Para los que les gusta más la comida típica, ¿qué tal este pescado frito? Vea, con ese arroz. Mire esa ensalada. Mire esos patacones. ¿Cuántos se sienten en este momento que se les abrió el apetito? ¿Qué tal esta carnita asada? ¿Qué tal esta carnita asada? Vean esta bandeja paisa. Delicioso, ¿no? Esta bandeja paisa. Estos platos de comida se ven espectaculares y es inevitable sentirse provocado, sentir que uno quiere probarlos, que uno quiere comerlos. Así no te guste. De pronto para los que son más fitness dirán, ay, ¿por qué no me muestras una ensalada? Pues también hay ensalada para ti, no te preocupes. Si quieres cuidar tu figura, pues también hay ensalada. El punto está en que esta palabra, provocar, ¿qué significa? Provocar significa el hecho de producir o causar algo. Cuando uno se siente provocado, uno siempre tiende a hacer una acción. Si te provoca un plato de comida, tú tiendes a comerte un plato de comida. ¿Sí? Si te provoca estornudar, vas a estornudar. Entonces, la mayoría de veces que nos sentimos provocados, nosotros, eso produce o hace que nosotros hagamos algo, nos lleva a emitir una acción. Y en la Biblia he podido ver muchas historias en las que Jesús se ha visto provocado a hacer algo. Y es la fe de estos personajes, de estas historias de las cuales te estoy hablando, lo que hace que Jesús se mueva a hacer algo. Por eso hoy quiero hablarles de esa fe que provoca. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy. Una fe que provoca. Hoy el deseo de Dios es que salgamos de acá con una convicción, con una fe, con una esperanza tan fuerte, tan violenta que podamos provocar algo en el cielo. Que quizás ese milagro que hemos estado clamando por mucho tiempo, hoy se ha provocado ese milagro. Pero no por las cosas que nosotros podamos hacer, sino por la fe violenta que tenemos. Esa fe y esa convicción en Jesús. Y en Marcos 10 podemos ver una historia de un hombre que provocó algo en Jesús.
Dice en el versículo 46, del 46 al 52, Marcos 10, del 46 al 52, dice: después llegaron a Jericó, estaba Jesús con todos sus discípulos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la gran ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto, se acercó a Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dice: mi rabí, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Y aquí en este pasaje podemos ver a un hombre que la Biblia lo describe como un mendigo. Y quiero que pienses en ese mendigo o en esa persona que en algún momento tú has pasado por la calle y lo has visto tirado allí en la carretera. A veces yo voy por el centro y veo a algunas personas sentadas en la calle extendiendo la mano pidiendo dinero. Y cuando yo leía este pasaje de Bartimeo, podía imaginarme a Bartimeo de esta forma. Pero había un detalle: Bartimeo estaba enfermo, estaba ciego, no veía. Entonces no solamente era un habitante de la calle que estaba tirado allí en el camino por donde Jesús iba pasando, sino que también era ciego. Quizás sus esperanzas estaban perdidas, quizás ya no encontraba una forma de lograr obtener su sanidad, pero de repente escuchó que había un tal hombre, Jesús. Y en ese momento Jesús era la figura del momento, ¿no? Imagínate el artista más famoso que está sonando en este momento. Bueno, Jesús era la figura del momento. Todos habían escuchado y la gente hablaba sobre un personaje llamado Jesús que sanaba, que hacía milagros, que causaba cosas extraordinarias en la gente y que se hacía llamar el Hijo de Dios. Era la figura del momento y lo seguían multitudes. Multitudes. Quiero que piensen en muchas personas siguiendo a Jesús. Y es lo que nos dice este pasaje: que mientras Jesús iba caminando, la gente lo estaba siguiendo. Pero de repente, cuando este hombre escucha a la multitud, Bartimeo sabe que hay algo especial en esa persona que está ahí. Y cuando escucha que es Jesús, dice la Biblia que él comienza a gritar y a gritar. Pero es tanta la multitud que la voz de Bartimeo no se puede escuchar. Pero él no deja de gritar. Y es aquí donde yo logro entender que una fe que provoca es una fe que se mueve. Es una fe que actúa. Una fe que provoca es una fe que emite una acción. Bartimeo pudo resignarse y quedarse ahí tirado junto al camino y seguir siendo el mendigo al que él estaba o creía que él estaba destinado a ser. Pero él dijo: no, tengo fe. Y esa fe lo llevó a moverse. Esa fe lo llevó a actuar. Y esa fe lo llevó a gritar, a clamar y a llamar a Jesús para que Jesús fijara su mirada en él. La fe sin obras es una fe muerta. No hay manera de tener fe si no somos capaces de dar pasos de fe. La fe siempre nos va a llevar a movernos. La fe siempre nos va a llevar a actuar, a hacer algo para obtener eso por lo cual estamos clamando. Una de mis películas preferidas, de las que más me gusta, se llama Spider-Man dentro del multiverso. No sé si se la han visto, de pronto algunos sí, otros no. Y es una película de animación. Pero esta película a mí me dejó una enseñanza increíble. Y para ponerlos un poco en contexto, en esta película, Spider-Man, el que todos conocemos, de traje rojo con azul, ya está viejo, está gordo, está retirado, ¿sí? Pero hay un nuevo Spider-Man, un joven. Y este joven tiene todas las habilidades del antiguo Spider-Man. Pero pasa algo con este joven. Eso de balancearse por los edificios como que le cuesta trabajo. Entonces, el antiguo Spider-Man comienza a tratar de entrenarlo, ¿sí? Para que él pueda ser
lo que él está destinado a hacer, que es el nuevo Spider-Man. Y hay una frase que él le dice que a mí me impactó. Y la frase que este Spider-Man antiguo le dice al nuevo Spider-Man es: solo se necesita un salto de fe. ¿Qué hace este joven cuando escucha la frase? Se sube a este rascacielos. Y es un rascacielos. Cuando hablo de un rascacielos no te hablo de un edificio de 20 pisos. No, te hablo de un edificio quizás de 200 pisos o más. Y se sube a este rascacielos, a la punta del rascacielos, sin saber lo que puede pasar. Trata de mirar abajo, pero abajo no se ve nada. Está en lo más alto de un edificio de 200 pisos. Ve las nubes, siente la brisa. Pero él entendió que si no da un salto de fe, nunca va a ser capaz o nunca va a entender de lo que él es capaz. Entonces, allí en la punta de ese rascacielos se lanza. Y cuando se lanza, de repente comienza a balancearse entre los edificios. Y quiero que te imagines a Spider-Man tirando su telaraña entre los distintos edificios. Y está ahí este Spider-Man logrando lo que él creía que no podía, simplemente porque dio un salto de fe. Y quizás tú y yo ahora mismo no tenemos la telaraña que nos sostenga y tú dices: ¿cómo me voy a lanzar yo a un edificio? Yo no soy Spider-Man. No, ni tú ni yo somos Spider-Man. Pero hay algo que nosotros tenemos que él no tiene. Y es un Dios que cuando nos lanzamos nunca nos va a dejar caer. Es un Dios que cuando decidimos dar saltos de fe, Él nos va a sostener. Es un Dios que cuando nosotros decidimos confiar, creer y dar el paso, Él mismo va a tomar nuestra mano y nos va a guiar. No tenemos telarañas para balancearnos sobre los edificios, pero sí tenemos las manos de un Dios poderoso, de Jesús, que nos sostiene. Yo no sé si tú hoy estás dispuesto como yo a dar pasos y saltos de fe. Ya no son pasos, ahora son saltos de fe. Pero solamente se necesita un salto de fe para experimentar todo el poder de Dios o una parte del poder de Dios. ¿Estás clamando por un milagro? Da saltos de fe. Porque a veces clamamos, Señor, me va a llegar el milagro, Señor, me va a llegar el milagro. ¿Cuándo me va a llegar el milagro? Y de pronto Dios lo que te está diciendo es: busca tu milagro, da saltos de fe, haz tu parte y yo haré la mía. Quizás nos preguntamos: bueno, ¿y Dios qué? Si yo voy a hacer todo, ¿qué tiene que ver Dios aquí? No, tú no vas a hacerlo todo. Hay cosas que solamente podremos hacer en nuestra humanidad, pero Dios hará el resto. Y de eso se trata, dar saltos de fe. De creer que mientras yo voy caminando, Dios va desatando cosas en mi vida. Dios va desatando su poder, va abriendo caminos, va abriendo nuevas sendas. Y las cosas que yo creía que no podría lograr, hoy las voy a lograr en Él, porque decidí dar saltos de fe. Tenemos que decidirnos a ser capaces de caminar en fe y creer que si caminamos enfocados en que Jesús no nos va a dejar, cosas grandes van a pasar en nuestra vida. Hace unos días una persona me preguntaba: Lucho, o me pedía un consejo. Me decía: Lucho, quiero, o mi mamá quiere que yo me vaya a hacer las prácticas a otra ciudad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo orar? ¿Debo orar para que Dios abra puertas? Y yo le dije: no, ¿sabes? Yo creo que deberías orar para que Dios cierre puertas. Y es muy diferente, porque el consejo que yo le di a esta persona fue: tú toca todas las puertas que puedas, llama a todas las empresas que puedas, contáctate con todas las universidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Comienza a tocar puertas y vamos a orar para que sea Dios quien las cierre. Nunca vas a poder experimentar lo que son puertas abiertas si no eres capaz de tocar las puertas. Señor, ábreme la puerta. Señor, abre una puerta para un empleo. Señor, abre una puerta para una libertad financiera. Señor, abre una puerta para que yo pueda casarme y encontrar a mi crush, a mi pareja. Pero si no eres tú quien se mueve a tocar esas puertas, Dios no las va a abrir. A veces las puertas ya están abiertas, pero si yo no doy el paso de pasar por ellas, no va a pasar nada. Es preferible que Dios me cierre puertas en la cara a que yo tenga 1000 puertas abiertas y no aproveche ninguna. Y eso fue lo que le dije yo a este joven. ¿Sabes qué? Toca todas las puertas, intenta atravesar todas las que puedas. Y si Dios no quiere, Él te las va a cerrar en la cara y va a poner miles de obstáculos para que tú no te vayas de aquí. Dios siempre va a honrar a los que lo honran con su fe. Una fe que provoca es aquella que está dispuesta a equivocarse, pero creyéndole a Dios.
creyéndole a Dios. Dios honra a aquellos que caen, pero que caen creyendo en Él. Porque dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero 7 veces nos levanta el Señor. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Dice la Biblia que ya todos conocemos esta historia que está en Mateo 14, del 27 al 31. Estaba Jesús orando, pues, después de la muerte de Juan el Bautista. Le dijo a los discípulos: vayan, adelántense ustedes en la barca. Y de repente en la barca, mientras los discípulos estaban en la barca, comenzó una tormenta y Jesús venía caminando sobre el agua. Los discípulos lo ven, se asustan, dicen: ¿qué es esto? ¿Un fantasma? Pero Jesús les decía: soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, entonces ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Mateo 14, del 27 al 31. Dice que cuando Pedro le dice a Jesús que lo llame, Jesús le dice: sí, ven, dice Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, cuando se dio cuenta de la tormenta, de las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Comenzó a gritar: sálvame, Señor. Y lo que más me encanta es lo que hace Jesús. Dice la Biblia que Jesús extiende su mano, lo agarra y lo saca del agua. Y después la Biblia relata que juntos suben a la barca. Cuando decidimos lanzarnos de la barca y caminar sobre el agua, aun si nuestra fe flaquea en ese proceso, no te preocupes, que Jesús va a estar dispuesto a agarrarte, a sostenerte, a sacarte del agua y volverte a llevar a la barca. No se trata de que nuestra fe no flaquee nunca. No se trata de que siempre parezcamos los más fuertes. A veces en nuestra debilidad es allí donde Dios hace fuerte. Entonces a veces es necesario que seamos débiles. Es necesario que a veces tengamos miedo. Jesús le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sabes? Dios sabe que a veces vamos a dudar. Él lo sabe. Pero de eso se trata, dar saltos de fe, y de eso se trata, tener una fe que provoca. Que aun cuando sé que de pronto voy a caer en el camino, voy a confiar en que Jesús me va a agarrar, me va a sostener y no me va a dejar caer. Entonces, una de las cosas que veo en Bartimeo es una fe que provoca y que se mueve, que actúa. Pero también puedo ver que Bartimeo pudo reconocer a Jesús como lo que él realmente es. Y la Biblia dice en este pasaje que leímos ahorita que Bartimeo llama a Jesús como hijo de David. Y muchas veces vemos este título, pero no entendemos lo que significa este título de hijo de David. Sucede que los profetas, las profecías decían que el Mesías iba a venir del linaje de David. Iba a ser descendencia de David. Pero ¿qué pasa? Que al reconocer Bartimeo que Jesús es el hijo de David, también está reconociendo que es el Mesías. Es decir, Bartimeo no solamente veía a Jesús como el hacedor de milagros. Bartimeo también estaba viendo a Jesús como su Salvador, como el Mesías, como el único, la única fuente, la única esperanza, el único que lo podía sanar, el único que lo podía sostener. Bartimeo ve a Jesús no solo como un Dios bombero al cual va a venir y va a quitar su ceguera, no, lo ve como su Salvador, como su fuente, como el Mesías, como el hijo de David. Nosotros tenemos que reconocer quién es el que va a hacer el milagro en nuestra vida. ¿En quién estás poniendo tú tu confianza? A veces ponemos la confianza en la palanca de la gobernación que nos va a meter a trabajar. Vamos a hacerle la campaña al alcalde ahorita. Yo tengo puesto seguro, ¿En quién pones tu confianza? No estoy diciendo que no trabajes en la alcaldía o que está mal que hagas campaña, pero ¿en quién estás poniendo la confianza? Bartimeo no puso su confianza en el hombre, la puso en su Salvador. Una fe que provoca, reconoce que la única fuente de sanidad y la única fuente de milagros es Dios. Y sabes, en este tiempo de COVID yo puse mi confianza en las personas que no debía. Y sucedió que un tío de mi esposa, nos enteramos que tenía COVID, ¿no? Y fue muy triste porque era una persona que se cuidaba mucho, era una persona que trataba de no salir, pero al parecer por algún artículo que recibió en su casa no estaba bien desinfectado y de ahí contrajo o desde ahí
se contagió y entonces esta persona comenzó a tener, o este tío comenzó a tener problemas para respirar, la oxigenación en la sangre comenzó a bajar y las cosas se pusieron bastante complicadas, los pulmones se le complicaron, ¿sí? Y en ese momento lo entuban. Cuando a él lo entuban y nosotros nos enteramos de que está entubado, yo le digo a mi esposa, está grave, prepárense. Y todo esto pasa porque cuando mi papá estuvo en su crisis antes de morir, el médico, el internista, el que estaba ahí tratando de salvarlo, él nos dijo, si lo entubamos, llórenlo, no hay vuelta atrás. Y fue así, cuando mi papá lo entubaron, realmente fue despedirnos y dejar que ya Dios se lo llevara. Y yo quedé con esas palabras en mi corazón. Y esas mismas palabras fue las que le transmití a mi esposa. Y yo le decía, llórenlo, o sea, si lo entuban no hay nada que hacer. Y cuando ya nos habíamos enterado que al tío lo habían entubado, dije, no, eso no hay nada que hacer. Para rematar, después nos mandan otras malas noticias, que ya tiene afectado los riñones, que ya tiene afectado algunos órganos, que hay una bacteria que no han podido detectar. Y yo dije, prepárense. Le dije a mi esposa, dile a tu mamá que se prepare, vayan preparándose, vayan haciendo el duelo. Yo no creo que él se salve de ahí. Pero, ¿sabes? Yo pude ver en esta familia una fe que provoca. En la familia de mi esposa. Todas las noches se unían. Este tío no es un tío de aquí de Montería, es un tío que vive en Barranquilla. Y todas las noches se unían y desde Barranquilla, por medio de celular, en altavoz, comenzaban a orar todas las noches. Sin falta, cada noche oraban, clamaban por la sanidad. Creyendo no en las palabras que un médico había dicho, sino en que Dios podía sanarlo. Y yo soy una persona que siempre reconoce la voluntad de Dios, ¿sabes? Y yo decía, llegó un momento en que dije, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué voy yo a emitir una sentencia sobre esta persona? ¿Sabes qué? Que se haga tu voluntad. Y esta gente oraba, Señor, tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Creemos en la sanidad, pero recibimos y aceptamos tu voluntad. Era una oración humilde. Y fue sorprendente cuando estábamos en nuestra habitación y de repente nos llega un video. Y ese video era el tío, para rematar se llama el tío Lucho, tocayo. Y era el tío Lucho sin tubos, consciente y dándole gracias a Dios por el milagro que había recibido. Y lo más increíble de todo esto fue cuando él nos cuenta que en medio de todo este proceso donde él estuvo en coma, él tuvo un sueño. Y en ese sueño él iba caminando hacia una luz. Y cuando él llega hacia esa luz, él sentía que era Dios. Y él le dijo, Dios, ¿puedes sanarme? Y él cuenta que en ese momento Dios le responde, ¿por qué pides lo que ya está hecho? Y en ese momento despertó. ¿Sabes? Muchas veces nuestra fe es la que va a provocar que Dios haga algo. Cuando ponemos la confianza en Dios. ¿Por qué pides lo que ya está hecho? ¿Por qué pedir lo que ya está hecho? Cuando nuestra fe provoca, ni siquiera tenemos que abrir la boca cuando ya se está desatando el milagro. Cuando nuestra fe es una fe que mueve montañas, ni siquiera tenemos que ayunar ni clamar 3 meses cuando ya se está desatando el poder de Dios. Y sabes, sí, a veces va a tocar pelear más por el milagro y a veces va a tocar ayunar y a veces va a tocar doblar rodillas. Pero cuando nuestra fe provoca, en menos de lo que cante un gallo, como dicen por ahí, vamos a ver el milagro en nuestra vida. ¿Por qué pides lo que ya está hecho? Yo te pido que repitas conmigo, que escribas aquí en el chat, ¿cuál es ese milagro que ya está hecho en tu vida? Esa libertad financiera ya está hecha. Ese matrimonio que quizás no tiene remedio, Dios ya lo está haciendo, ya está obrando. Porque hoy tú te estás moviendo en fe y yo lo creo. Yo hoy declaro que esa sanidad que tú estás esperando ya está hecho. Y dice la Biblia que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Este es el momento en que quizás te toque pedir, clamar por eso que tú deseas y que estás esperando. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, aún antes de que abramos nuestra boca, ya Dios está obrando milagros, ya Dios está moviendo los cielos, ya Dios está enviando sus ángeles para que se geste el milagro en nuestra vida. Lo otro que puedo ver en Bartimeo, además de reconocer quién era Jesús, también pude ver que él se quitó el abrigo.
Dice la Biblia que él se quita el abrigo y sigue los caminos de Jesús. Una fe que provoca es una fe que deja el pasado atrás. Es una fe que no se ata a las cosas del pasado. Una fe que provoca es una fe que es capaz de cerrar ciclos. Una fe que provoca es una fe que es capaz de moverse hacia adelante y no hacia atrás. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot cuando Dios le dijo, salgan de Sodoma y de Gomorra? Le dijo un ángel, no mires hacia atrás. Pero esta mujer no era capaz de soltar su pasado para recibir lo nuevo. Y cuando mira hacia atrás, queda convertida en estatua de sal. ¿Sabes? Una fe que provoca siempre mira hacia adelante. Ay, no, que me toca dejar esta casa. Ay, no, que me toca dejar esta ciudad. Ay, no, que me toca dejar este trabajo. Ay, no, si toca, toca. Porque sabes una cosa, Dios nunca te va a sacar de un lugar para llevarte a algo peor. Dios siempre nos va a sacar de un lugar para llevarnos a algo mejor. Por eso es que la Biblia dice que nos llevará de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Dice en 2 Corintios 5:17 la palabra, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. ¿A qué estás atado que ha impedido que tu milagro se desarrolle? ¿A qué estás atado que ha impedido que ese milagro por el que estás clamando llegue? Toca soltar para recibir lo nuevo. Suelta a esa persona, suelta ese lugar, suelta esa posición, suéltalo y recibe lo nuevo que Dios tiene para ti. Bartimeo provocó un milagro en su vida. ¿Y qué fue lo que provocó Bartimeo? Listo, ya vimos qué es lo que produce esa fe que provoca, pero ¿qué es lo que provocó Bartimeo y qué es lo que vamos a provocar cuando tengamos esta fe? Lo primero es que vamos a callar esas voces negativas. Cuando Bartimeo comenzó a llamar hijo de David, dice la Biblia que todos alrededor comenzaron, cállate, 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 cállate. Pero cuando Jesús lo escuchó, esa misma gente que le estaba diciendo cállate, le decían vamos, anímate, acércate a él. Vamos, camina que te está llamando. Esa gente incrédula que te rodea y negativa que te está diciendo, tú nunca lo vas a poder, eso no se puede, eso no vas a lograrlo. Ese diagnóstico médico que te dijeron que ya es terminal, Dios dice que cuando tú tienes una fe que provoca, vas a provocar que estos incrédulos cierren la boca. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que aún esas mismas personas van a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Esto no era lo que yo esperaba. Pensé que ibas de mal en peor. ¿Cómo comenzaste a superarte? ¿Cómo comenzaste a motivarte? ¿Cómo comenzaste a caminar en tantas bendiciones? Y es ahí donde vamos a reconocer que es Dios quien lo hizo en nuestra vida. Y esos incrédulos van a creer. ¿Qué provoca esa fe en nuestra vida? Que aún las personas negativas que nos rodean cierren la boca y crean. ¿Qué provoca nuestra fe? Provoca que Jesús nos pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice la Biblia que cuando Bartimeo se acerca a Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, quiero ver. Y hoy Dios te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Santiago 4:2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Dios está esperando que tú pidas. Dios está esperando que tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito unos zapatos nuevos. Yo necesito unos calzones nuevos, Dios. Yo necesito unas nuevas camisetas. Yo necesito un nuevo empleo. ¿Qué es eso que estás necesitando que aún no se lo has pedido a Dios? Y de pronto tú dirás, sí, pero yo le pido de todo a Dios. Pero ¿sabes? Hay gente que se avergüenza de pedirle cosas a Dios. Y yo era de esos. Pero cuando entendí que Dios tiene miles de bendiciones esperando para mí y lo único que Él está esperando es que yo las pida, comencé a pedirle hasta por lo más mínimo. Le pido por unos zapatos, le pido por la provisión para la gasolina del carro, le pido por todo lo que necesite. ¿Qué es eso que estás necesitando que aún no se lo has pedido a Dios? Y lo tercero
que va a provocar nuestra fe es en que nos vamos a convertir en unos seguidores de Jesús. Dice la Biblia que cuando Bartimeo se quita el abrigo, comienza a seguir a Jesús en el camino. Y esto significa que no hay forma de que experimentemos un milagro en nuestra vida sin que sigamos a Jesús. No hay forma de que Jesús haga algo en nuestra vida sin que decidamos ser discípulos de Él. Seguir a Jesús es producto de nuestra fe. No podemos ser seguidores de Jesús si no tenemos fe. Cuando hay fe, eso va a provocar que nos volvamos discípulos de Jesús. Nuestra ceguera se va a caer, nuestra venda se va a caer y vamos a comenzar a ver a Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador, como nuestra única fuente, como quien nos va a sostener, como quien nos va a ayudar, como quien nos va a apoyar, a dar la mano cuando la necesitamos. Y hoy tenemos este reto gigante de provocar con nuestra fe, de provocar que otros conozcan de Jesús, de provocar que sucedan milagros en nuestra vida, de provocar que nuestra situación cambie. No es el tiempo de estar cómodos. Señor, haz algo, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Dios ya lo está haciendo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú para que eso suceda? Y ahí donde estás, yo te invito a orar. Señor, te damos gracias por tu perfecta voluntad, Dios. Sabemos, Padre, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida. Y que cada camino que nosotros tomemos, Señor, que sea ese camino que tú tienes para mí. Padre, yo no quiero tomar el camino equivocado. Yo quiero seguir tus caminos. Pero reconozco, Padre, que para poder seguir tus caminos tengo que ser una persona de fe. Y yo quiero tener esa fe que produzca cambios en mi vida. Señor, no quiero ser un pasivo espiritual. No quiero ser esa persona que todo el tiempo pide, pero es una fe que está muerta porque es una fe sin obras. Enséñame a moverme en fe. Señor, si me he acomodado en esta situación, si ya estoy acomodado con todas estas deudas, si ya estoy acomodado aquí sin trabajo, si ya estoy acomodado a los 40 años sin casarme, Padre, yo te pido que hoy, por medio de tu Espíritu Santo, tú muevas estas aguas y toda agua estancada en mi vida cobre vida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Toda agua muerta hoy cobre vida. Y yo te pido que tú me muevas, Señor. Que hoy, Padre, se rompa la comodidad, que se rompa la quietud, que se rompa la pasividad y que yo me pueda volver una persona diligente. Tú dices en tu palabra que el reino de los cielos es para los violentos, para aquellos que lo arrebatan. Yo quiero ser de esos, Señor, que lo arrebata. Yo quiero ser de esos, Padre, que se mueve en violencia. Y cuando hablo de violencia, es que se mueve a pasos rápidos, a pasos de gigante. No solo caminando ni corriendo, sino dando saltos de fe. Saltos de fe, Señor. Hoy es ese día, Padre, donde yo voy a dejar de moverme ahí en tranquilidad y voy a comenzar a dar saltos de fe. Señor, aquellas personas que están clamando por una casa nueva, Padre, yo declaro que comienzan a dar saltos de fe, a tocar puertas en los bancos, se desatan esos préstamos en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Padre. Aquellas personas que están clamando, Dios, por esa sanidad, comienzan a tocar puertas, Señor. Y aún, Padre, creo que antes de que ellos abran la boca, ya tú estás moviendo, ya tú estás haciendo el milagro, Señor. Porque cuando en nuestro corazón hay una fe que provoca, antes de que abramos la boca, Señor, ya tú estás moviendo todo el cielo a nuestro favor. Y yo creo que hoy, Señor, tú estás moviendo el cielo a nuestro favor. Yo creo, Señor, que tú estás preparando una mesa, un banquete, para que todos mis enemigos vean con quién yo estoy sentado en esa mesa. Yo no estoy solo aquí en la mesa, Señor. Yo estoy contigo, con Cristo Jesús, con el Salvador, con el que murió en una cruz y hoy resucitó. Y hoy creo que esa fe que hoy está siendo alimentada va a provocar cambios no solamente en mi vida, sino también en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en cada área. Y yo sé que así será, Señor, porque tú lo has dicho. Por tus llagas sano soy, con un toque
lleno estoy, lo has dicho y yo sé que así será.